Buenas, mi nombre es Luis Francisco Montero, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales. Hoy les voy a explicar un tema se llama estructura anatómica de la raíz primaria. Y como ustedes pueden ver en esas imágenes, está la estructura anatómica de la raíz primaria. En la parte izquierda está el esquema y en la parte derecha está el dibujo. Y en esa estructura encontramos lo que es la rizodermis, cilindro vascular y el corteza. Ahora les voy a explicar un poco sobre la rizodermis. La rizodermis se denomina como la epidermis de la raíz, también se puede llamar así. Típicamente es uniestratificada. Cuando nos habla de uniestratificada, nos habla de que está compuesta por una sola capa o estrato de células, las cuales son alargadas, muy apretadas entre sí, de paredes delgadas, normalmente sin cutícula. Cuando nos hablan de cutícula, es que desempeña un papel muy importante al actuar como una barrera que reduce la pérdida de agua y difusión de gases, evita la acumulación de agua y polvo. Eso es lo que significa cutícula. También no contienen vacuolas y son células pequeñas. Más adelante encontramos los pelos radicales. Obviamente en la rizodermis encontramos pelos radicales y esos pelos radicales son los principales responsables de la absorción de agua y sales minerales. Son, como les dije anteriormente, células epidérmicas alargadas, localizadas en la maduración de la raíz, que aumentan enormemente la superficie en contacto con el medio exterior. En el centro de la raíz nos encontramos los tejidos vasculares que se organizan de forma radial, es decir, el xilema y el floema primario se disponen en cordones separados y alternos. Según el número de cordones de xilema y floema podemos encontrarnos con raíces diarcas, triarcas, tetrarcas y entre otras, como las poliarcas, que tienen numerosos cordones de xilema y floema que se disponen de manera circular. En este caso, en las poliarcas el número de cordones suele ser característico de esta especie, aunque no siempre es así. Por lo tanto, el centro de la raíz está ocupado por xilema primario en la mayoría de los casos. Después, y por último tenemos el corteza. El cortez es la región comprimida entre la rizodermis y el cilindro central. Aquí las etapas son más extensas y esas etapas están debajo de la epidermis. También se pueden diferenciar como un tejido especializado o también se le puede llamar exodermis. Y además de eso, el cortez tiene estructura homogénea y está formado por varios tipos de células. Y además de eso, está comprimido entre el exodermis y endodermis. Voy a explicar un poco sobre la estructura anatómica de la raíz secundaria. Y comenzamos diciendo que los tejidos secundarios de la raíz son iguales a los tejidos secundarios del tallo en la misma planta, aunque se diferencia en la aparición del cambio, como consecuencia en la ordenación distinta de los tejidos vasculares primarios. Y aquí tenemos pues la estructura anatómica de la raíz secundaria, lo cual tenemos como principio el periciclo, que son arcos que se unen a los anteriores y forman una capa continua que en sección transversal tienen aspecto sinuoso y estos finalmente adquieren forma cilíndrica. En el segundo tenemos al cambium, que se inicia en forma de arco sobre el borde interno del floema a partir de células procambiales no diferenciadas, y el cambio también se origina en el periciclo
y este forma raíces radiomedulares anchas. De tercero tenemos el xilema primario, que se encuentra en la parte más interna de la raíz y se produce durante el crecimiento primario. Y por último tenemos el floema primario, que siempre va a estar aplastado y se diferencia del floema secundario porque el floema primario siempre va a contener fibra. Y aquí tenemos otra estructura, lo cual tenemos al xilema secundario, que es producido por el cambio vascular, y este forma la madera, y en esas raíces gruesas está el tejido muerto. Y aquí tenemos el floema secundario, que se forma a partir del cambio vascular hacia la parte exterior. Su formación provoca que el floema primario se convierta en tejido residual. Y aquí tenemos el felógeno también, como ustedes lo pueden ver, que este puede aparecer cerca de la superficie de algunos árboles. Y por último tenemos esta estructura que también hace parte de la estructura anatómica de la raíz secundaria, lo cual ya explicamos: el peridermis, el xilema secundario, el cambium, el floema secundario, y los restos de corte son aquellos que su función es almacenar. La función de los restos de corte es siempre almacenar. Y esto sería todo. La estructura anatómica de un tallo con crecimiento primario. Decimos que el tallo es la parte aérea de la planta que soporta el resto de los órganos aéreos laterales, como son las hojas en la fase vegetativa y las flores en la fase reproductiva, además de los órganos derivados de ellas, como son los frutos y la semilla. Primario. El tallo crece en longitud formando al mismo tiempo los órganos laterales, como son las ramas, hojas, flores y frutos, y además crece en grosor. Este crecimiento en grosor puede ser de dos tipos: crecimiento primario o secundario, dependiendo de la planta. Todos los tallos con crecimiento primario son aquellos en los que el crecimiento son en longitud y en grosor, que depende de los merístemos apicales y de los merístemos intercalares, mientras que los tallos de crecimiento secundario, el crecimiento es en grosor, pero se deben en los merístemos cambios vasculares y felógeno. No todas las plantas presentan crecimiento primario, pues la mayoría de las plantas monocotileadas solo tienen este tipo de crecimiento, mientras que la mayoría de las dicotileadas y todas las gimnospermas tienen tallos que pasan de un crecimiento primario a otro. Estructura del crecimiento primario. En general, un tallo que está en crecimiento primario, observamos desde su superficie hasta su eje central los siguientes tejidos. El epidermis es una lámina habitualmente formada por una sola capa de células que se presentan cutinas y ceras en sus paredes. Es muy común encontrarse estomas y tricomas, pero generalmente en menor número de las hojas. Tenemos la corteza, que es una capa de célula que se dispone inmediatamente debajo de la epidermis. Sus células son parenquimáticas y pueden ser fotosintéticas. Almacenamiento. Generalmente la región más externa de la corteza lo ocupa un tejido de sostén que puede ser la colénquima o la esclerénquima, como es en el caso de las monocotileadas. Ocasionalmente en la corteza encontramos escleréticas, células secretadoras y en un poco de grupo de plantas que aparecen en estructuras especializadas como son las latíferos. Por último tenemos el tejido vascular. En los tallos, un crecimiento primario de los diferentes grupos de plantas se diferencian entre sí por la disposición de los tejidos vasculares, que es el xilema y el floema primario. Estos se agrupan formando haces colaterales, es decir, que el floema primario es externo en relación al xilema.
Así como una monocotileada típica, las haces se disponen aislados y dispersos en la parénquima, organizándose denominada astratófela, mientras que en las dicotileadas y la gimnosperma, el floema y el xilema primario se encuentran formando un círculo, dejando entre ellos una parénquima dominada intrafascicular, organización denominada eustela. Solo se puede haber plantas dicotileadas y coníferas que hacen que los vasculares formen un cilindro completo durante el crecimiento primario, dejando hacia afuera la corteza y hacia adentro la médula. En estos casos, el xilema es interno y el floema es externo. Como lo vemos aquí en la imagen, la diferencia entre estas dos sobre el crecimiento primario de la dicotileada y la monocotileada. Ahora vengo a hablar un poco sobre la estructura anatómica del crecimiento de un tallo secundario. Pues la mayoría de las pteritrofitas y monocotiledoneas conservan la estructura primaria de un tallo durante toda su vida. Muchas pteritrofitas extinguidas tienen estructuras secundarias. Actualmente solo los géneros Isoetes presentan algún crecimiento secundario bastante anormal en el primer género, pues entre las monocotiledoneas la estructura secundaria es excepcional, producida por un cambio de naturaleza diferente, el cambio de gimnospermas y de dicotiledoneas leñosas desarrollan estructuras secundarias, es decir, que se agregan tejidos vasculares y protectores adicionales en el tallo. Pues en las hojas el crecimiento secundario se produce al peciolo y a la vena media. Los productos o los tejidos secundarios se producen en dos meristemas laterales de forma cilíndrica. Primero es cambium, que origina tejidos vasculares y secundarios, y el felógeno, que origina el tejido de protección secundario. Las estructuras de un tallo secundario son los suber, el felógeno, la felodermis, el floema secundario, el cambius y el xilema secundario. También encontramos lo que es la estructura de un tallo que fue estudiado en un corte de 3 planos. Pues el primero fue transversal, el segundo longitudinal radial y el segundo longitudinal tangencial. En la siguiente imagen se nos mostrará. Anatomía de las plantas. Como fuera definido previamente, una hoja es un órgano de las plantas que se caracteriza por originarse del tallo y generalmente poseer una forma laminar. En relación a su anatomía, una hoja incluye principalmente el tejido de protección, que es la epidermis, el tejido fundamental de elaboración, que es la parenquima, el tejido de sostén, que es colenquima o esclerenquima, y de conducción, que es el xilema y floema. Predomina el parenquima de elaboración, clorenquima o clorenquima. Al hablar de anatomía de la hoja nos referimos a la organización de los tejidos de lámina foliar. Estos tejidos pueden ser generalmente en corte transversal y a nivel de la vena media. También se puede estudiar la anatomía del peciolo en ambas partes de la hoja. El número de haces vasculares traza los rastros que ingresan desde el tallo que dan en el xilema hacia el haz y el floema hacia el envés de la hoja. En una hoja presentan 3 capas principales, que la primera es la cara superior, adaxial, haz o epífilo, que incluye la epidermis adaxial. El mesófilo,
que está formado por parenquima y con las haces o cordones vasculares, y por último la cara inferior abaxial en vez o hipófilo con la epidermis abaxial.